Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Hoy va a ser el segundo vídeo. De los 3 que vamos a grabar, hoy va a ser el segundo vídeo con el tema de sueños, mentiras y verdades. Y arrancábamos, para probar esto, del Salmo 126. Nos quedábamos en el versículo 1. Leemos aquí: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Como decíamos en el vídeo pasado, los sueños son las únicas mentiras que pueden dejar de serlo. Y por si alguien pregunta, ¿y cuándo dejarán de ser estas mentiras? Cuando se cumplan los sueños. Vuelvo a leer el versículo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Y qué ocurrirá entonces? Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces dirán entre las naciones. Bien, aquí hay un detalle que no quisiera pasar por alto, en base a estas palabras de lo que dirán las naciones. Y es que, queridos hermanos, todos sabemos que la revelación de Dios, muchas veces, o por lo menos en algunas ocasiones, no son a través de su pueblo solamente, Israel en el Antiguo Testamento, la Iglesia en el Nuevo, sino también a través de las naciones, Cuando vamos en el capítulo 1 a la carta a los Hebreos, esta comienza con estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios ha hablado en el pasado muchas veces y de muchas maneras. Como ya destacábamos el otro día, ha hablado a través de las obras de la naturaleza, ha hablado a través de la conciencia, ha hablado a través del pueblo de Israel, ha hablado de muchas maneras. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en estos postreros tiempos, dirá, esa carta nos ha hablado por el Hijo, o más exactamente, nos ha hablado en Hijo, según los entendidos en la materia. Bien, quiero dedicar unos minutos a esta faceta de que Dios ha hablado también a través de naciones, porque hemos leído aquí en el versículo 2 que entonces dirán entre las naciones. Y vamos a poner algunos ejemplos para probar esto. Los mismos habitantes de Babilonia, así como otras naciones. Por ejemplo, los habitantes de Jericó. En Josué capítulo 2 y versículo 9 al 11, nos encontramos con estas palabras. Es aquí la ramera Rahab la que está hablando con los espías que Josué había enviado para reconocer la tierra, y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído
que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, es decir, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Y qué ha ocurrido cuando hemos oído estas cosas? Pues que oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí tenemos cómo a través de los habitantes de Jericó, Dios también, de alguna manera, había hablado. Dios se había manifestado también a los habitantes de Jericó. Hemos oído y nuestro corazón ha desmayado porque sabemos que Dios es Dios arriba y abajo. Estamos temblando de miedo. Y posteriormente les dirá, cuando el Señor os entregue esta ciudad, salvad mi vida y la de mi familia. Dios, habiendo hablado a través de otros pueblos. Vamos a los filisteos, vamos a decirlo de esta manera, los eternos enemigos del pueblo de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 7 y 8. Primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 7 y 8. A ver, un momentito. Primer libro de Samuel, aquí mismo lo vamos a coger. Capítulo 4, versículo 7 y 8. Mirad con lo que nos encontramos aquí. Bueno. Los filisteos aquí han capturado el arca de Israel. Y no olvidemos que el arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo de Israel. Por lo tanto, habían capturado el arca y se la habían llevado a su tierra. Y leemos, versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, ellos lo confunden con muchos dioses poderosos, pero para el caso es lo mismo. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Nos damos cuenta del conocimiento que tenían de lo que había ocurrido anteriormente cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo. Sí, Dios también revelándose a través de otros pueblos como los filisteos. Y finalmente otro ejemplo. Este tiene que ver con los mismos persas. Personajes que están apareciendo bastante en estos vídeos con los mismos persas. Leemos en Nehemías capítulo 6 y versículos 15 y 16. Leemos lo siguiente. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que nuestro Dios que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Temieron
y reconocieron que por mano de nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y esta obra a la que se están refiriendo aquí tiene que ver con el muro, con el levantamiento del muro que rodeaba Jerusalén, y que Nabucodonosor, cuando los invadió, lo tiró todo abajo. Lo tiró todo abajo. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, son palabras del Señor Jesucristo que les dice a los suyos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, atendamos bien, delante de los hombres, para que vean, para que observen, para que analicen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 16, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Versículo 3 de nuestro Salmo, Salmo 137, versículo 3. Leemos: leeré también. No, perdón, 126. Me he equivocado, 126. Salmo 126, versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hay una primera parte, donde el Señor actúa y obra a favor de su pueblo. Y hay una segunda parte que es el resultado lógico de la primera parte. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Por nuestra parte, queridos hermanos, ratificación del testimonio de las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas. Los creyentes tendríamos que estar día tras día dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas de una manera espiritual. Aquí se está refiriendo a algo literal, a algo material, como era el muro, como era el templo, como era todo aquello destruido. Pero a nivel espiritual, en los creyentes, Dios ha hecho grandes obras. Y por encima de cualquier otra obra está la obra de la salvación, la obra del perdón de nuestros pecados. Y el resultado que tendría que haber en nuestras vidas cada día es estar alegre. Estaremos alegres. Una aplicación. La fe, queridos hermanos, la fe del creyente hace más cerca las cosas lejanas. Hay cosas que apenas vemos, están muy lejos, pero la fe nos permite verlas por anticipado. También quiero hacer notar que en estos momentos todavía no se habían cumplido esos sueños. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos, todavía no, pero sí en el futuro. Todavía no se habían cumplido estos sueños. Pero para el hombre de fe, las palabras de Dios son siempre sí y amén. Y esto no es fanatismo, esto es realismo, sí. Calderón de la Barca, que era un poeta español, un dramaturgo, dice que la vida es un sueño. Y en este sentido, en su poesía lleva toda la razón. Toda la vida es un sueño, dice él. Y concluye, y los sueños, sueños son. Claro, aquí ya no estamos tan de acuerdo con Calderón de la Barca. Claro que la vida es como un sueño. Y es como un sueño porque en 4 días, como dice el Salmo 90,
pasa nuestra vida y volamos y nos vamos a la presencia del Señor. Y en este sentido es parecido a un sueño, que en un momento aparece y desaparece. Pero cuando luego en la segunda parte concluye diciendo que los sueños, sueños son, pues sinceramente, a nivel espiritual, y con lo que le ocurrió a estos cautivos que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia, desde este punto de vista no podemos estar de acuerdo. Porque aquellos que durante 50 y 70 años estuvieron soñando, ¿cuándo volveremos a la tierra? ¿Cuándo volveremos? Llegó un momento donde dejaron de soñar y pasaron a aferrarse a la realidad. Vamos a ver algún sencillo ejemplo bíblico que corrobora y que ilustra esto que estamos diciendo. El primer ejemplo lo tenemos en Elías, el profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, leemos lo siguiente. Bien, Elías aquí ha convocado al rey Acab y a los falsos profetas de Nabal. Los ha convocado y para ver quién decía la verdad y a quién respondía Dios. Si a los profetas, que creo que eran unos 400 o así, o 450, o a él, que estaba solo. Y dice aquí en el versículo 36, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, hace una oración, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, es decir, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Respuesta de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Él había hecho un pacto con aquellos profetas y habían dicho, vosotros ofrecer un sacrificio a Dios y yo voy a ofrecer otro sacrificio a Dios. Bueno, ellos lo ofrecían a sus dioses y entonces él todavía lo complicó más, para que cuando Dios actuase se viera claramente que aquello no era trampa. Allí no había trampa ni cartón. Hizo una zanja, la llenó de agua, puso el sacrificio, empapadísimo de agua, y le clamó a Dios por fuego del cielo. Y dice que descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio y aún lamió el agua que por la zanja corría. Luego, a los ojos de todo el mundo, aquello era una verdadera intervención de Dios, era un verdadero milagro, cosa que los profetas falsos de Baal no pudieron hacer, por supuesto, no pudieron hacer. Y luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos otro ejemplo en el propio Señor Jesucristo, ante la tumba de su amigo Lázaro. Lázaro era el gran amigo del Señor, capítulo 11, versículo de Juan, 41 al 44. Y cuando aún estaba lejos, le avisan que su amigo estaba muriéndose. Y él deliberadamente se entretuvo para llegar ya más tarde y permitir que Lázaro hubiera muerto, como así fue. Y cuando llega allí, las dos hermanas, muy tristes, de alguna manera le reprueban cosas al Señor. Y le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ¿por qué has tardado tanto en venir? Tal. Y el Señor dice, tranquilas, que al que cree todo le es posible. Decidme dónde está. Y le dicen dónde está. Y todos los curiosos detrás del Señor, los judíos, los que conocían a Lázaro,
y los que eran muchos de ellos también enemigos del Señor Jesús. Y cuando llega el Jesús ante la tumba, dice, destapad la tumba o algo parecido. Y entonces le advierte, no, Señor, no, porque lleva ya 4 días enterrado y ya hiede, ya huele mal. Y él dice, destapad la tumba, por favor. Y entonces leemos en los versículos 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Y alguien diría, pero si todavía el Padre no había respondido en una o en otra dirección, ¿sobre qué le estás dando las gracias? Gracias te doy por haberme oído. Y continúa, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dice aquí el evangelista Juan, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y acto seguido Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Por lo tanto, como estamos repitiendo, el hombre de fe acerca las cosas que todavía no se han producido. Como hizo Elías, comprometiendo su dependencia y su fe en Dios en aquel sacrificio, como hizo aquí el Señor Jesucristo ante todos sus apóstoles y judíos. Gracias te doy, Padre, le dice al Padre, por haberme oído. Y como hemos dicho antes, alguien diría, pero si todavía no te has respondido, ¿cómo dices por haberme oído? El hombre de fe acerca las cosas que todavía están por cumplir. Un resultado, queridos hermanos, un resultado de todo ello. Dice aquí el salmista que cuando todo esto se cumpla, que Dios haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y añade, estaremos alegres. Cuando esto ocurra, estaremos alegres. Y esto es algo que contrasta con las palabras de aquel otro Salmo 137, que también tiene que ver con la deportación, con la cautividad, y donde dice que allí en Babilonia llorábamos, acordándonos de nuestra tierra, llorábamos. Por lo tanto, hay aquí un contraste entre el estaremos alegres y el llorábamos. El profeta Jeremías añadirá, y esto lo hace antes, esto lo hace antes de que se produzcan estos hechos. En Jeremías capítulo 31 y versículo 12, él dice, vendrán con gritos de gozo. Cuando los cautivos vuelvan a su tierra, vendrán con gritos de gozo, con gritos de gozo. Aplicación, queridos hermanos, una aplicación al día de nuestra liberación espiritual. Sí. En el Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 18 está el Señor Jesucristo en Nazaret, la ciudad donde se había criado. Y leemos ahí en Lucas capítulo 4 y versículo 18. Él ahí pide el libro de la ley para leer algo en el libro. Y lee en una de las profecías del Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos y también me ha enviado a poner en libertad a los
oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos. Claro, allí se escandalizaron, porque todavía no reconocían al Señor Jesucristo, que esto que se decía en el profeta se estaba diciendo acerca de él, porque luego a continuación dice, hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra, y ellos se escandalizaron, y dice el texto que creo que cogieron piedras para tirárselas y querían despeñarlo por un monte muy alto, y él se escapó, porque todavía no había llegado su hora. Se escandalizaban. Pero nosotros, queridos hermanos, que conocemos muy bien que Él era el que daría libertad a los cautivos y entre otros nos ha dado libertad a nosotros de todo nuestro pasado, de todos nuestros pecados, pues debemos de estar también contentos. Y es que aquel que no celebra este día, el día más feliz de su vida, como un gran día, pues la verdad es que hay algo que falla, hay algo que falla. Versículo 4. Leemos en el Salmo 126 y versículo 4. Dice el salmista a Dios: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Haz volver nuestra cautividad, como los arroyos del Negev. Bien, el Negev estaba en el desierto de Judá. Hace ya muchos años yo estuve allí con Raquel, mi esposa, y es un lugar que yo le comentaba a mi mujer, aquí creo que no se crían ni las culebras ni los escorpiones. Árido, árido, con un sol, porque además era a finales de junio, con un sol abrasador que te quedabas medio derritido. Y aquí dice el salmista, como los arroyos del Negev. El Negev está en el desierto de Judá. Y allí vemos, o dicen, que hay rieras áridas, rieras secas, que cuando se producen aguaceros, estos aguaceros, como acostumbra pasar en los lugares secos, son, pues, tremendos, arramblan con todo lo que pillan por delante, porque son como si estuvieran retenidos hasta este momento que llueve torrencialmente. Y lo que viene a decir aquí el salmista es que aquello que en sus vidas y en su destierro había sido como un desierto de Judá, como una riera árida y seca, que ahora se convierta en todo lo contrario, se convierta y se transforme en aguaceros terrenales. Sí, normalmente, como estoy diciendo, en estos lugares cambia el panorama y de un lugar seco y árido se transforma en aguas bravas e impetuosas, que muchas veces se desbordan de su cauce, como muy bien recogerá Isaías capítulo 44 y versículo 3. Dice a Isaías, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Bueno, lo está diciendo Dios a través del profeta Isaías. Yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Sobre la tierra árida. Hace poco tiempo hemos tenido aquí y en media Europa lo que se le ha dado en llamar la Dana. Y es que han venido aguas impetuosas, ríos, desbordamientos, han arrasado con todo lo que han pillado a su paso, ¿verdad que sí? Y no muy lejos de aquí, en un pueblo del Maresme llamado Arenys de Mar,
y sobre todo Arenys de Dalt, se produce esto. Es un pueblo que está arriba y que hay unas rieras donde muchas veces los vecinos, por falta de aparcamientos, dejan sus coches ahí. Y si no tienen el cuidado de seguir las noticias del tiempo, a medianoche viene esas lluvias torrenciales y ¿sabéis dónde acaban esos coches? En el mar. En el mar acaban, porque se los llevan, las aguas se los llevan flotando y acaban en el mar. Pues muy bien, aquí el salmista está diciendo algo de esto. Y Dios lo confirma: yo derramaré agua sobre el sequedal y sobre la tierra árida. Queridos hermanos, quedamos a las puertas del último vídeo que grabaremos la próxima semana. Pero no olvidemos, aquellos que ya hemos conocido al Señor, aquellos que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que nuestra vida antes de conocer al Señor era una vida árida, era un sequedal. No había alegría en nuestras vidas, porque nos sentíamos secos, frustrados. Pero cuando conocimos al Señor, nuestra vida se transformó. Como también los de la cautividad, y en este Salmo 126 que estamos considerando, también lo recogen. Así pues, Señor, así pues, queridos hermanos, a la espera del próximo vídeo vamos, como siempre, a terminar en oración al Señor. Sí, Señor y Padre, te damos muchas gracias por salmos como este, salmos de esperanza, con un trasfondo de tristeza, con un trasfondo de pecado, con un trasfondo de rebeldía y desobediencia de tu pueblo hacia ti, pero que tú, por tu gran misericordia, los visitas y los haces volver. Y cuando ellos se dan cuenta de que tienen promesas de regreso, escriben este salmo. Cuando esto ocurra, seremos como los que sueñan, Es que no nos lo vamos a creer. Nos parecerá como un sueño. Señor, te damos las gracias, porque en cuanto a nosotros, sabemos que el conocimiento tuyo no ha sido tan solo un sueño, no ha sido un triste sueño del que un día despertaremos, no, ni mucho menos. Ha sido una gran realidad. Y ahora finalmente te damos gracias por ello. Y te pedimos que bendigas nuestras vidas, que vivamos la vida espiritual como tú quieres, y que también bendigas a todos aquellos queridos amigos que escuchen y vean este vídeo, y que todavía sus vidas sean vidas que estén alejadas de ti. Así pues, Señor, recibe nuestra adoración y nuestra alabanza, que te ofrecemos y te presentamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.